¿Tienes más de 60 o solo lo dice tu cédula? Porque una cosa es lo que marca el calendario y otra muy distinta es lo que está diciendo tu cuerpo, en silencio, cada día. Hay hombres que a los 65 aún tienen energía, fuerza, lucidez. Y otros que, con la misma edad, ya sienten que todo cuesta más, que el cuerpo pesa, que la mente se nubla, que algo dentro se va apagando. Y no siempre es culpa del tiempo. Muchas veces es porque nadie nos enseñó a escuchar las señales, a notar esas pequeñas alarmas que el cuerpo manda cuando empieza a envejecer antes de tiempo. Como una batería que no se ha agotado, pero que ya no carga igual. Dicen por ahí, envejecer no es lo mismo que deteriorarse, pero el deterioro llega cuando ignoramos lo que el cuerpo trata de decirnos. Hoy quiero hablarte de eso, de esas señales que muchos hombres dejan pasar. Cosas pequeñas, detalles en la piel, en la fuerza, en el ánimo, que en realidad son mensajes claros de que tu edad biológica, la real, la que vive en tus células, podría estar muy por encima de la edad que aparece en tus documentos. Este video no es para asustarte, es para darte herramientas, para ayudarte a saber dónde estás hoy y cómo puedes frenar o incluso revertir ese envejecimiento silencioso. Porque no se trata solo de vivir más, sino de vivir con fuerza, con claridad, con presencia. Quédate hasta el final, porque la última señal de la que vamos a hablar puede ser la diferencia entre envejecer con vitalidad o envejecer con fragilidad. Y antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años tienes tú hoy? ¿Y desde qué país o ciudad nos estás viendo? Me encantará saber de ti. Ahora sí, vamos al primer signo, la primera señal silenciosa de que el cuerpo está perdiendo su capacidad de sostener la vida. No siempre se ve en la cara, ni en la espalda, ni siquiera en las piernas. Se nota en las manos. Un agarre débil, una pérdida de fuerza que llega sin hacer ruido, pero que dice mucho más de lo que parece. Lo que muchos no saben es que una mano que ya no aprieta con firmeza no es solo una señal de envejecimiento, es una alerta temprana del cuerpo entero. Es uno de los indicadores más poderosos de la salud general después de los 65. Y no estamos hablando solamente de abrir un frasco o cargar una bolsa. Estamos hablando de sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular. Un proceso natural, pero peligroso si no se atiende. Y que, curiosamente, suele comenzar en los músculos más pequeños, los de la mano y el antebrazo. ¿Por qué ahí? Porque son músculos que usamos todos los días sin darnos cuenta. Para escribir, cocinar, vestirse, incluso para sostener una taza de café. Cuando esos gestos empiezan a costar, no es pereza, es una advertencia. Una advertencia como la que recibió don Antonio. Él tenía 78 años. Siempre fue fuerte. Pero un día, después de ducharse, intentó exprimir una toalla. Y no pudo. Pensó que era cansancio, que ya se le pasaría. Pero no se le pasó. A los meses, se le caían las llaves. Le costaba abotonarse la camisa. Un año después, necesitó ayuda para cargar su propia maleta en un viaje que había soñado por años. Así de silencioso es este síntoma, y así de rápido puede avanzar si no se actúa. ¿Qué hay que observar? Pequeños detalles que antes hacías sin pensar. Dificultad para abrir frascos, dolor o debilidad al escribir, objetos que se caen de tus manos con frecuencia, o una sensación de que ya no agarras igual. La buena noticia es que esto no tiene que ser irreversible. La fuerza, aunque se pierda, también se puede recuperar, pero necesita atención y constancia. ¿Qué hacer? Primero, moverse. No hace falta levantar pesas en un gimnasio. Basta con ejercicios simples, apretar una pelota blanda varias veces al día, usar pinzas de mano, hacer pequeños movimientos con peso ligero. También es clave incorporar más proteína en la alimentación, junto con vitamina D, para fortalecer los músculos desde dentro. Y si puedes, busca ejercicios funcionales, movimientos que imiten lo que haces en tu día a día. Así entrenas tu cuerpo para seguir siendo útil y libre. Porque como dice la frase que deberíamos tatuarnos en la memoria,
La fuerza se va primero por las manos, pero también puede regresar por ahí. No ignores esta señal, porque las manos que hoy pierden fuerza, mañana podrían dejar de sostener tu independencia, y todavía hay tiempo para evitarlo. Dicen que la voz de una persona es el eco de su alma, y aunque solemos fijarnos en las palabras, pocas veces prestamos atención a cómo suenan. La voz no es solo un medio para comunicarse, es también un espejo del estado físico, emocional y energético de quien la usa. Y en el caso de los hombres mayores, los cambios en la voz pueden decir mucho más de lo que imaginamos. ¿Lo has notado alguna vez? Esa voz que antes era firme, profunda, que llenaba la sala, de pronto se vuelve más baja, como si hablara desde lejos, más lenta, como si le costara seguir el ritmo de sus pensamientos, más temblorosa, como si tuviera miedo de romperse. Esos cambios no siempre son sutiles. A veces aparecen de un día para otro. Otras van colándose poco a poco en las conversaciones, como una señal que pasa desapercibida. Y es que la voz está íntimamente conectada con nuestro sistema respiratorio, con la musculatura del pecho, del cuello, del rostro, pero también con nuestras emociones. Una voz débil puede ser el reflejo de pulmones cansados o de un corazón triste. Recuerdo el caso de Pedro, un hombre de 72 años. Siempre fue el alma de las reuniones familiares. Su voz tenía esa fuerza que hacía callar a todos sin necesidad de levantarla. Pero con el tiempo, su tono cambió. Hablaba menos, más bajo y con pausas que antes no hacía. Un día, su nieto le preguntó con inocencia: ¿Estás triste, abuelo? Pedro no supo qué responder, porque no lo había notado, pero sí, algo en él estaba apagándose. No era solo la voz, era su energía, sus ganas de hablar, su confianza. La voz nos da identidad. Cuando la voz cambia, el cuerpo está pidiendo atención, y es importante saber qué observar. ¿Notas que le cuesta terminar frases? ¿Que se queda sin aire al hablar? ¿Que su tono es más nasal, como si tuviera siempre congestión? ¿Que necesita aclararse la garganta con frecuencia? ¿O que su voz tiembla sin razón aparente? Estas señales pueden indicar desde una simple fatiga hasta condiciones más delicadas como ansiedad, problemas pulmonares o incluso enfermedades neurológicas. Pero no todo está perdido. La voz se puede cuidar, se puede ejercitar, se puede recuperar. Una recomendación sencilla: invítale a leer en voz alta unos minutos al día, que cuente historias, que cante, aunque sea bajito, que no se calle, aunque tenga poco que decir. También existen ejercicios respiratorios y vocales que ayudan a fortalecer los músculos que intervienen al hablar. Y si notas que la ronquera o el cambio de tono persisten por semanas, no lo ignores. Una revisión médica puede marcar la diferencia. Porque cuando un hombre empieza a perder su voz, a veces está perdiendo algo más que aire. A veces está soltando una parte de su historia, de su fuerza, de su presencia. Y nosotros, que lo amamos, debemos estar atentos. Escuchar más allá de las palabras. Porque a veces, lo que necesita no es que lo escuchemos con los oídos, sino con el corazón. A veces, las señales más claras están justo frente a nosotros, en el paso que alguien da. La velocidad al caminar, aunque suene simple, es uno de los indicadores más potentes de salud y esperanza de vida en adultos mayores. Estudios científicos lo confirman. Cuanto más lenta se vuelve la marcha, más probabilidad hay de que el cuerpo esté entrando en una etapa de fragilidad. Pero no es solo caminar lento, es algo más profundo. Es cuando los reflejos empiezan a fallar, cuando una persona tarda en levantarse de la silla, cuando necesita unos segundos para encontrar el equilibrio al girar, cuando los pies ya no obedecen con rapidez y la mente tarda un poco más en decirles qué hacer. Julián, de 68 años, fue siempre un hombre ágil. Caminaba al mercado, subía las escaleras sin ayuda, cruzaba la calle con paso firme. Pero un día su hija lo observó. El semáforo estaba a punto de cambiar y él aún no había llegado a la mitad de la calle. Tardó más de 30 segundos. Antes lo hacía sin pensarlo.
Ese pequeño retraso era un aviso silencioso. ¿Qué observar? Pies que arrastran, pasos más cortos, necesidad de mirar constantemente hacia abajo como si los pies ya no fueran de confianza. Tropiezos frecuentes, pérdida del equilibrio al girar, dificultad para esquivar obstáculos. Esos gestos sutiles que antes no estaban ahí. Y no es solo físico. Muchas veces, esa lentitud está ligada a un deterioro neurológico o cognitivo. El cuerpo y el cerebro ya no se comunican con la misma fluidez. Los reflejos se vuelven torpes, como si el tiempo de respuesta se estirara. Pero aquí viene la buena noticia. Se puede hacer mucho. Caminar todos los días, aunque sean 10 minutos. Mejor si es al sol, mejor si es en compañía. Hacer ejercicios suaves que desafíen el equilibrio, como caminar en línea recta, girar sobre un pie, o incluso practicar tai chi, que ha demostrado mejorar la estabilidad y la conexión mente-cuerpo. La fisioterapia también puede marcar una diferencia enorme, y algo tan básico como la hidratación ayuda a mantener los reflejos y la presión arterial en equilibrio. Porque caminar lento no es el problema. Caminar inseguro sí lo es. Y cuando una persona comienza a caminar insegura, es el cuerpo diciendo, necesito atención antes de que sea demasiado tarde. Escuchar estos mensajes no es alarmarse, es prevenir, es cuidar antes de que ocurra la caída, el susto, la fractura. Es, en definitiva, una forma de amar. Amar con atención, amar con acción. Otras señales que buscamos se encuentran en lugares muy fáciles de reconocer. Miramos el rostro, buscamos arrugas, ojeras, expresiones de cansancio, pero hay zonas del cuerpo que hablan más claro, más directo y con menos filtro. La piel, especialmente la del cuello, las orejas y las manos, se convierte en un espejo fiel del envejecimiento interno. No por estética, sino porque allí el cuerpo empieza a mostrar que ya no regenera igual, que el colágeno escasea, que la sangre ya no circula con la misma fuerza, que las defensas de la piel se han debilitado. Una piel que antes era tersa y resistente se vuelve fina, casi transparente. Algunos la describen como piel de papel, frágil, delicada, fácil de marcar con un roce o un leve golpe. Miguel, 75 años, lo notó en una foto familiar. Estaba rodeado de hijos y nietos, todos sonriendo. Pero cuando la vio, no se fijó en su cara. Se quedó mirando sus manos. Parecen de otra persona, dijo. No son mías. Y es que sus manos ya no eran las de un hombre activo que trabajó con herramientas y madera durante décadas. Ahora estaban delgadas, con venas marcadas, con manchas oscuras, con una piel que parecía quebrarse al mínimo esfuerzo. Pero lo más importante no era la estética. Lo que realmente importa es lo que esa piel nos está diciendo. La sequedad persistente, especialmente en el cuello o en los brazos, puede indicar deshidratación interna, pérdida de elasticidad vascular o incluso desnutrición leve. Las manchas oscuras, esas que muchos llaman manchas de la edad, no son solo cuestión de sol. También reflejan un sistema que ha estado expuesto a años de inflamación y oxidación celular. Y cuando aparecen heridas que tardan en cerrar, rasguños que se infectan con facilidad o zonas de piel que se rompen sin razón aparente, ahí ya no hablamos solo de edad. Hablamos de vulnerabilidad. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es observar, no ignorar. Revisa las manos de tu ser querido. Mira si la piel está tensa o flácida, si hay manchas nuevas, zonas ásperas, heridas que no sanan. Pregunta si siente picor constante, si algo le arde o le molesta. Después, actúa desde el cuidado, no desde el miedo. Hidratación diaria. Sí, cada día. Con cremas suaves, sin perfumes fuertes, que nutran sin irritar. Alimentación rica en antioxidantes. Frutas como la papaya, los arándanos, las uvas. Verduras coloridas, semillas y agua. Mucha agua. Porque la piel también se alimenta desde dentro. Y si ves cambios bruscos o preocupantes,
no dudes en consultar a un dermatólogo. A veces, la piel avisa lo que los órganos aún no gritan. Porque la piel no es solo una cubierta, es memoria, es historia, es el lugar donde quedan marcadas las caricias, los trabajos duros, los abrazos y también los años. Y recuerda esto, el rostro puede disimular la edad, pero las manos siempre dicen la verdad. No para entristecernos, sino para invitarnos a cuidar con más ternura, a reconocer que cada arruga, cada mancha, es un capítulo vivido, y que la mejor manera de honrarlos es acompañarlos con presencia, con atención y con amor. Otra señal que no se puede pasar por alto se encuentra en lo más alto de nuestro rostro, y es la mirada. La mirada delata más que cualquier otro órgano, más que el corazón, más que los pulmones, más que cualquier análisis clínico. Porque cuando los ojos pierden su brillo, no es solo la luz lo que falta, es la conexión con el mundo, con los demás, con el deseo de seguir presente. Quizás lo hayas notado alguna vez. Esa mirada que ya no busca, que ya no se posa con atención en lo que ocurre alrededor. Esa forma de ver que parece más una ausencia que una presencia. Ramón tenía 85 años. Siempre fue de los que miraban con intensidad. Le gustaba observar los gestos de sus nietos, comentar las noticias, leer el rostro de su esposa, aunque ella no dijera una sola palabra. Pero un día, su mirada cambió. Ya no seguía la conversación con los ojos. Se quedaba mirando el televisor, pero no lo estaba viendo. Era como si mirara a través de él, como si su mente estuviera en otro lugar. Un lugar lejano, silencioso, donde nadie podía alcanzarlo. Y es que a veces, no es el cuerpo el que se cansa primero. Es el alma la que empieza a apagarse, la que pierde ganas, curiosidad, propósito. Y eso se nota en los ojos. La mirada vacía, la falta de foco, el parpadeo lento, las pupilas opacas. Ya no hay interés por mirar el cielo, ni el jardín, ni siquiera los ojos de quienes amamos. A veces evitan el contacto visual, no por desprecio, sino porque duele mirar y no sentir nada. O porque están tan metidos en su mundo interior que el exterior ha dejado de importarles. Pero también puede ser un llamado, un grito silencioso que dice: estoy aquí, pero me estoy yendo poco a poco, no del todo, pero sí de a ratos. Y lo que más necesito ahora es que alguien me mire de verdad, que me vea. ¿Qué se puede hacer cuando esa señal aparece? Primero, no ignorarla, no asumir que es solo cansancio o vejez. Esa mirada apagada puede ser síntoma de tristeza, de depresión, de soledad, de falta de propósito. Y sí, también puede ser parte del final de un ciclo. Pero muchas veces, aún hay mucho por hacer. Recuperar pequeñas rutinas, salir a ver el sol, sentarse en una plaza, regar una planta. Establecer metas pequeñas, preparar una comida favorita, escribir una carta, ver una película con alguien. Reconectar con pasiones dormidas, la música que siempre les gustó, un álbum de fotos, un recuerdo. Y sobre todo, acompañamiento emocional. Profesional si es posible, humano siempre. Porque a veces el cuerpo puede resistir, pero si el alma se desconecta, la vida también empieza a irse, aunque nadie lo note. Por eso, no te quedes solo mirando. Mira con presencia, con ternura, con preguntas abiertas. Porque cuando la mirada se apaga, no es solo cansancio, es el alma la que empieza a decir: necesito que me mires. Envejecer no es un castigo, no es una derrota, es una etapa más, tan natural como cualquier otra. Y como todas las etapas de la vida, también puede vivirse con dignidad, con conciencia y con fuerza. Aceptar los cambios no significa rendirse, significa entender lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente, para poder actuar con sabiduría en lugar de miedo. No se trata de quedarse sentado viendo cómo pasa el tiempo. Se trata de moverse, de cuidarse, de escuchar lo que el cuerpo susurra antes de que grite. Pero hay algo que pocos dicen. El envejecimiento masculino es muchas veces silencioso.
no porque no duela, sino porque no se habla de él, porque nos enseñaron a aguantar, a callar, a no mostrar debilidad, y sin embargo, callar lo que duele no lo detiene. Mirarse al espejo con honestidad es el primer paso, no para juzgarse, sino para empezar a cuidarse de verdad. Porque si puedes observarte con honestidad, aún estás a tiempo de cuidarte con amor. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿alguna de estas señales resonó contigo? ¿O pensaste en alguien que quizás necesite escucharlas? Déjame un comentario, me encantará leerte. Comparte este video con otro hombre que quieras, que respetes, que tal vez lo necesite. Y si quieres más contenido que hable con respeto, con verdad y con corazón, suscríbete. Aquí estamos para acompañarnos.